military is surging past its normal maritime spheres deep into the Pacific Ocean. Western allies have called these moves provocative and a wake-up call. A nadie le convenía que haya una interrupción. Se sienten en estos últimos tiempos como el matón del barrio. Escuchando a Julio, bueno, pues vemos que las causas son muy, pero mucho más lejanas a todos esos análisis superficiales de quién tiene la mejor arma, el misil más grande, todo esto que también le gusta a nivel popular a la gente escuchar. Para poder salir a flote y convertirse en sectores dominantes. Entonces, eso podría suceder. Algunos genios en Europa que digan, sí, nos conviene arrastrar a Estados Unidos a que se enfrasque en una guerra con Rusia, pero sobre todo con China, porque al quedar débiles los dos grandes gigantes, pues entonces la gran Europa reflorecerá. Yo conozco algunos así como racistas europeos que odian a Estados Unidos y odian a Rusia y odian a todo. Y por último, nos guste o no, un aspecto muy importante es el tema de la... No estás equivocado, muy equivocado, Julio. Tengo algunos críticos del programa que dicen no han entendido para nada a Carlos Marx, y lo que está haciendo China es llevar a la práctica de una forma exquisita lo que dice Marx y van directo al comunismo. Y esto contradice lo que tú nos estás exponiendo de que ninguno de los dos, ni Estados Unidos en su forma de ver el capitalismo, ni los chinos en su forma de ver el capitalismo, quieren un cambio, porque además tú no conoces algo que pueda suplantar al capitalismo en mejora de los pueblos del mundo. Entonces sí podrían decirte ahí, y me anticipo, oye Julio, pero y Marx y el comunismo, si China es supercomunista, ¿qué está pasando? Y no tiene nada que ver con... ¿Cómo le contestaríamos a estas personas que hay y tenemos bastantes críticos así, Julio? En las últimas décadas, el mundo, o parte del mundo, se ha visto envuelto en guerras jamás antes vistas después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso, pues no se las imaginarían los estrategas de la guerra. Vamos a ir directamente a un análisis profundo con el doctor Julio Roldán. El doctor Julio Roldán ha estado preparando justamente este tema, no solo en cuestiones mediáticas, porque aparece en diferentes programas en la televisión mundial, sino que también pues, ha escrito libros, y un reciente libro también. Así que, Julio, te damos la bienvenida, y la pregunta que tú haces para abrir esta cuestión: ¿cuáles son las razones para que en las últimas 2 décadas parte del mundo haya sido envuelto en guerras que no se habían visto después de la Segunda Guerra Mundial? Julio, te escuchamos con mucha atención y muchas gracias. Y si quieres, antes de contestarme, háblame un poquito de este libro último que acabas de publicar. Por favor, te escucho. En todo caso, lo del libro, buenas tardes Roberto, y buenas tardes, buenos días en distintas partes del planeta. Podríamos hablar un par de minutos al final, porque tiene que ver con esta problemática que estamos hablando, y eso está en alguna forma plasmado en ese libro. Sobre la pregunta, todos los sistemas, y especialmente el capitalismo, para poderse mantener y desarrollar, tiene que innovar incesantemente. El día que innova, se estanca, y al estancarse vienen los problemas. Entonces, hay la imperiosa necesidad de estar permanentemente innovando. Innovando, para esto se necesita naturalmente la razón, se necesita la ciencia y se necesita la tecnología. Estamos hablando en el plano de la base del capitalismo, que es lo económico. Pero ¿qué sucede?
Esa innovación está en dirección de una nueva acumulación de capital, porque esa acumulación de capital le interesa acumular ese capital en algunas situaciones, extenderlo a otras zonas del mundo o a otras áreas de producción. Y ahí es cuando entra en contradicciones con otros sectores, no solo en lo externo, sino también en lo interno. En lo interno, el capitalismo, por ejemplo, el capital industrial, conjugándose y trabajando con el capital bancario, pero no es lo mismo. El capital industrial y el capital bancario no es lo mismo que el capital financiero. Y lo mismo, estos tres tipos de capital no es lo mismo que el capital especulativo. Entonces, coordinando en muchos aspectos, trabajando juntos, pero tienen sus contradicciones, tienen sus diferencias. En este proceso en grande de innovar permanentemente en función de esa acumulación de capital, pero además de eso, de las contradicciones internas al interior del capitalismo, también tenemos las contradicciones externas que están representadas por los países, por los estados diferentes. Por lo tanto, el hecho es que en estas circunstancias el capitalismo entra en crisis y nosotros vemos que en los últimos casi 18 o 20 años ha entrado en crisis de la cual no puede salir. En este proceso de acumulación nuevamente de capital, en estas diferencias y contradicciones que hay entre ellos en su proceso de innovación. ¿Por qué? Porque hay determinados sectores que innovan, desarrollan más rápido que otros y además de eso, en algunas líneas antes no conocidas. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en los últimos años, especialmente entre el llamado mundo occidental y China. Ya no son contradicciones internas, sino contradicciones externas. Vemos que China se ha convertido en el plano económico propiamente dicho, en la fábrica del mundo, y dos, en la locomotora que jala al capitalismo mundial. Porque gracias a China, el capitalismo no ha entrado en una peor crisis. Gracias a China que rema en contra de la crisis y da espacio para el desarrollo del capitalismo, esto se mantiene en la situación que conocemos y la crisis, si bien es cierto, no lo pueden solucionar de fondo, porque nunca se va a poder solucionar la crisis de fondo del capitalismo, esa contracción capital-trabajo, pero por lo menos les permite acumular para administrar mejor el capital. Con la diferencia que China sí apunta no solo a innovar, a renovar, sino ellos ya tienen un plan a nivel económico de mediano plazo y un plan a largo plazo que es de carácter geopolítico, político y hasta cultural, que podríamos hablar posteriormente de eso. En concreto, la causa fundamental para este conjunto de guerras que se están dando en los últimos decenios después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el mundo y particularmente en Europa en estos últimos tiempos, tiene que ver con la crisis del capitalismo y las nuevas formas de acumulación y las contradicciones que hay al interior de los propios países, de los tipos de capital y las contradicciones internas con otros países. Qué importante lo que estás diciendo, porque justamente ahí en la foto de Donald Trump y la bandera de Estados Unidos, la gorra y su lema es hagan de nuevo América grande, ¿no? Make America Great Again. Y justamente coincide, digo, no se lo están diciendo a nivel intelectual ni a nivel académico, pero la gorra está justamente, es el grito desesperado de hagamos de nuevo grande esto porque ha estado hundiéndose. Digo, la coincidencia en las imágenes creo que es muy elocuente. Vamos directo a los focos calientes. Y efectivamente, para los que no recuerdan, pues por ejemplo, en nuestras dos últimas décadas, pues hemos visto desde el año 2000, 2001, pues la cuestión de las Torres Gemelas, la guerra contra el terrorismo, la invasión a Afganistán, la invasión a Irak,
la segunda invasión a Irak, Siria, y bueno, ahí para recordar para los que pregunten, bueno, ¿y cuáles son las últimas? Bueno, por decir algunas. Pero las más importantes de los últimos tiempos, de las últimas semanas, son dos focos calientes muy, muy importantes, Julio, Rusia, Ucrania, Israel e Irán. A ver, ¿cuál es el juego geopolítico en estas dos zonas y en estos dos puntos, por favor, Julio? Hay que insistir nuevamente en lo económico, que es la base que determina la actividad política, la actividad diplomática y, por supuesto, la actividad militar. Cuando no se pueden solucionar las contradicciones económicas pacíficamente, se recurre a la lucha política. Y cuando la lucha política no da resultados, se recurre necesariamente a la lucha con las armas, es decir, a las guerras. En los casos concretos, lo que da la impresión que en el caso de Rusia se ha convertido la guerra en una industria. Es decir, no les interesan los muertos de Rusia, ni les interesan los muertos de Ucrania. Lo que les interesa es quiénes están ganando con esas guerras. Y especialmente la gran industria de armas. Porque vemos nosotros que todos los días mueren gente. Además de la industria de armas que gana directamente, tiene que ver que están probando armas de igual manera. Es decir, no han tenido oportunidad anteriormente para probar sus armas y hoy lo están probando. ¿Les interesan los seres humanos? No. Los seres humanos pasan a segundo o a tercer plano. Es decir, cuando hay intereses económicos y en este caso la gran industria de armas, no hay moral, no hay religión, no hay cultura que valga. Simple y llanamente hay un hecho pragmático, concreto, y eso se ve en el caso de Rusia. ¿Por qué? Porque se da este interés por el lado de Rusia y también por el lado de Occidente, particularmente Europa y Estados Unidos, en convertirlo en una zona de guerra a Ucrania, donde, como repito, los grandes ganadores son las empresas de armas y a la vez les sirve como laboratorio para probar sus armas nuevas. En el segundo caso, la situación se va complicando un poco más. ¿Por qué? Porque en la zona del Medio Oriente hay tres, diríamos nosotros, hasta cuatro potencias que quieren ser las potencias regionales. En primer lugar, Turquía tiene aspiraciones de ser una potencia regional. Tienen un pasado muy grande con el Imperio Otomano. Por el otro lado, Irán, de todos, también aspira a ser una potencia regional. Tiene bajo sus hombros, bajo su historia, un gran imperio, un poco más lejano que el otomano, pero el imperio persa. Ellos son o se consideran los directamente herederos del imperio persa, que tuvo una etapa muy grande y muy importante en la historia, por lo menos en el Medio Oriente. Por otro lado, tenemos que está un poco, como diríamos, de perfil bajo, Arabia Saudita, y luego aparece el delfín, especialmente, concretamente, Israel, que gracias al apoyo y al padrinazgo de Estados Unidos, se sienten en estos últimos tiempos como el matón del barrio. Es decir, ellos saben que sus acciones quedan impunes, por lo tanto, se dan el lujo de atacar a Líbano, a Yemen, a Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema con Irán tiene otro calibre, tiene otras características. ¿Por qué? Decía, Irán es un pueblo, una cultura que tiene un pasado muy, en alguna forma, rico, grande, poderoso. En segundo lugar, es un país bastante grande. En tercer lugar, es un país que tiene casi 100 millones de habitantes. En cuarto lugar, decíamos, tiene una formación y un nivel de desarrollo tecnológico que no estará a la altura de Inglaterra, Francia, Alemania, pero en muchos aspectos sí. Por lo tanto,
ellos sí tienen capacidad de respuesta. Y además de esto, agreguemos un hecho muy importante. Tiene que ver fundamentalmente con su ubicación geográfica. No nos olvidemos que ellos tienen casi directo control sobre el estrecho de Hormuz. ¿Y qué significa eso? Significa que creo el 20% del petróleo que alimenta a las potencias fuera de esa zona pasa por ese estrecho. Es de capital importancia, nuevamente, para el capitalismo, este estrecho por el petróleo. Es por eso que después de algunos días de la guerra, tanto China, nosotros no tenemos información directa, pero se deduce o se va a entender que tanto China como Estados Unidos, principalmente, juntaron a Irán y a los representantes de Irán y de Israel y dijeron, se acabó. ¿Por qué? Porque si habría problemas en ese estrecho, podría, no digo colapsar el sistema, pero podrían tener grandes consecuencias, especialmente a los países de la zona y, naturalmente, a Estados Unidos y a China. Entonces, nuevamente el problema económico está en el primer plano, está sobre la mesa. Es por eso que Trump, con su estilo medio gracioso, dijo, ya les hemos dejado a esos niños que jueguen, que se peleen, les hemos jalado en la oreja a esos chicos de 8 o 9 años y esto se acabó. ¿Hasta cuándo? Este es otro tema. Pero el tema central que hay detrás de eso es un tema de carácter económico. A nadie le convenía que haya una interrupción del paso del petróleo en esa zona. Como repito, los dos, la gente de los países de la región y esos países pequeños, y sobre todo Estados Unidos y China, porque imagínate que si hubiese interrumpido, no digamos un mes, sino un par de semanas o una semana, el tránsito del petróleo, el 20% del petróleo que circula en el mundo pasa por ahí, ¿cuál hubiese sido el resultado? Solamente un caso, el precio del petróleo se hubiese disparado. Y eso la economía mundial no lo va a aceptar. Entonces, acá hay un problema nuevamente de carácter económico que también, por supuesto, tiene un carácter geopolítico. Pero eso es en un plano un poco más general, un poco más amplio, no solo a nivel de los poderes regionales, sino tiene que ver con el plano a nivel mundial, principalmente la guerra de fondo que se tendrá que ver, o la disputa, no hablemos de guerra, de la disputa de fondo entre Estados Unidos jalando al occidente europeo y China también con algunos de sus aliados. A ver, Julio, esto que creo que queda muy claro para ti que nos estás viendo en cualquier parte del mundo, porque hay muchos análisis que tocan de manera superficial y bueno, que quién tiene más poder, que quién tiene más armas, que Irán humilló. De hecho, hicimos nosotros un programa la semana pasada de que Irán humilló a Israel. No, 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 Israel humilló a Irán. No, no, es que se acabó la guerra porque Irán los hincó. Es que se acabó la guerra porque Israel los hincó. Y escuchando a Julio, bueno, pues vemos que las causas son muy, pero mucho más lejanas a todos esos análisis superficiales de quién tiene la mejor arma, el misil más grande, todo esto que también le gusta a nivel popular a la gente escuchar, ¿no? Pero lo más importante es no escuchar eso, sino escuchar el fondo que hay detrás y como dices, la cuestión económica aparece en los dos grandes casos con sus diferentes matices. Hablando de lo que le gusta escuchar a la gente, porque no me dejarás mentir, pero a mucha gente le gusta esta parte morbosa de saber si va a haber guerra y si se va a acabar la humanidad y si estamos frente al apocalipsis o si estamos a un paso del reloj científico de las 12 de la noche, el reloj nuclear de los científicos atómicos que indica que pues se va a acabar la humanidad. Te pregunto, estas guerras regionales que hemos visto de mediana, porque son de mediana intensidad, podrían ser los tambores de guerra, podrían ser el preludio de una guerra
ya de alta intensidad, Julio. Los teóricos de la guerra hablan de tres niveles de la guerra. Una guerra es la guerra de baja intensidad que se da sobre todo a través de la llamada guerra de guerrillas. Es la guerra de partisanos, especialmente cuando hay ciertas invasiones y se aplican ese tipo de guerras pequeñas de movimientos, la guerra de guerrillas. Lo que estamos viviendo nosotros, por ejemplo, en el caso de Rusia con Ucrania y en el caso de Irán, o se ha visto Irán e Israel, es una guerra de mediana intensidad. Se ve que esas guerras regionales, serían algo así como ir como preparando, por un lado, y por otro lado, midiendo las fuerzas de las potencias mayores. ¿Qué sucede? Sencillamente que ellos ven que conviene o no conviene una salida militar a nivel mundial. Y en Estados Unidos hay una disputa. Y en el libro que tú has mencionado, lo hemos desarrollado con bastante información y a profundidad. La disputa a nivel de los teóricos, que son los que orientan a los políticos, es, uno sostiene que hay que evitar que China se siga desarrollando. Y lo que tendríamos que hacer es hacer una guerra preventiva. Antes que China tome mayor fuerza y así evitamos y lo controlamos mejor. Ellos citan al famoso libro de Tucídides, es decir, la guerra del Peloponeso, que fue una acción desarrollada preventivamente por Esparta, que era el viejo, diríamos, el imperio fuerte, ante los que aparecían y nacían y se desarrollaban como una futura gran potencia, la Liga de Delfos, encabezados por Esparta. Y les dio buenos resultados. Efectivamente, Esparta ganó esa guerra. Eso está documentado en el libro de Tucídides, la guerra del Peloponeso. Entonces, estos teóricos recurren a esa experiencia, recurren a este hecho concreto histórico y dicen, tenemos que aplicar con China lo que aplicaron, lo que hicieron los espartanos con los atenienses. Esa es una idea, esa es una corriente de pensamiento y por lo tanto tenemos que ya actuar. Si no hay razones, no hay motivos, hay que crear los motivos para que esto suceda. Una tendencia. La otra tendencia dice no. Tenemos que aceptar que vamos a tener a futuro un mundo multipolar. Es decir, varias potencias. Podrían ser Estados Unidos, Europa, Rusia, China y tal vez India. Aceptemos eso. Ellos están armados con bombas atómicas, nosotros también, que estas armas atómicas nos sirvan como para disuadirnos mutuamente. Y así vamos a lograr una coexistencia pacífica. Esta es la idea del otro sector. Entonces, los gobernantes norteamericanos están obedeciendo a estas dos tendencias. Ahora, lo que nosotros no sabemos cuál es lo que va a predominar. Pero lo ha dicho Obama, lo ha dicho Biden, lo ha dicho Trump. El tema central para Estados Unidos, ellos dicen América, es China. No es Rusia, no es India, no es Irán, es China. Claro, porque ellos ven que hay un problema de carácter y eso podríamos desarrollarlo. Saben que hay un proyecto geopolítico, cultural, que apunta a convertirlo a China después de después de 3.000 años, nuevamente en el centro de la civilización mundial. Ellos saben perfectamente. Y el problema es que ellos no tienen plan, no tienen proyecto, ni a mediano ni a largo plazo, como sí los chinos lo tienen. ¿Y por qué?
los chinos tienen ese plan, tienen ese proyecto. Ese es un tema que podríamos ir desarrollando. Gracias, Julio, por aclararnos justamente este preludio que mucha gente viene sintiendo, viendo, como que viene palpando, y que mucha gente pues también lo usa para ventas, ¿no? El sensacionalismo. A ver, la guerra, ¿tú crees, o sea, con todo esto que me estás diciendo, porque ahorita no hay guerra militar entre Estados Unidos y China, pero la guerra económica muy potente que ya viene desde hace tiempo, o la fricción, este choque de placas tectónicas, la guerra económica entre Estados Unidos y China puede escalar directamente al plano político, es decir, ya ver problemas políticos, así de cierro la embajada, expulso y empieza a escalar esto, y si no funciona, esto podría escalar no solo al plano político, sino al plano militar. ¿Cómo ves tú estas escaladas, Julio? Es posible, lógicamente, que hay una tendencia, pero siempre hay que mencionar lo siguiente. Es un enfrentamiento de capitalismo contra capitalismo. No es que China o algún otro país quiere terminar o cambiar o reemplazar al capitalismo como sistema. No, bajo ningún punto. Bajo ningún punto, al contrario. China le interesa que todo se desarrolle en paz y en calma. Porque ellos no quieren, bajo ningún punto, que este proyecto que ellos tienen se interrumpa y menos que colapse. Porque una guerra podría significar eso. Lo que pasa es, lógicamente, saben perfectamente que son contradicciones al interior del capitalismo para ganar zonas de influencia y para ver qué modelo se impone. Si es el modelo capitalista al estilo occidental norteamericano, donde la empresa privada tiene en algún momento cierta primacía, o el modelo, como se dice, asiático, dicen los chinos, el socialismo chino, donde el Estado juega un papel de mucha importancia en el proceso económico. Entonces, lo que tenemos que entender es, vamos a ver cómo se dan esas contradicciones. Si esas contradicciones no se solucionan pacíficamente, va a escalar a nivel económico, a nivel político, por supuesto también a nivel diplomático, y puede terminar en un enfrentamiento militar. Pero el gran problema es que en ese enfrentamiento militar, por lo menos las cabezas visibles que se ven hoy van a perder, porque pueden dar origen para que nuevas fuerzas económicas dentro del capitalismo se impongan, porque siempre sucede así, se abren grietas, algunos grandes potencias caen y dan origen o dan pie para que aparezcan unas nuevas potencias o nuevos sectores. Solo recordemos la Primera Guerra Mundial. Entre el 18 y el 24 o el 23 cayeron 4 grandes dinastías históricas en Europa. Comenzando, los Romanov, los Hohenzollern, los Habsburg y los Osmani. ¿Y qué generó eso? Entre otras cosas, generó, por ejemplo, que aparezca la Unión Soviética. Hoy, como vemos, las condiciones en el mundo, por lo menos yo no conozco, que haya una fuerza o ciertas organizaciones que quieran cambiar el capitalismo hacia un nuevo sistema, no. Pero hay otras fuerzas al interior del capitalismo que no quieren mantenerse como fuerzas secundarias, sino que quieren aprovechar estos momentos para poder salir a flote y convertirse en sectores dominantes. Entonces, eso podría suceder. Porque, como repito, una guerra entre Estados Unidos y China no va a terminar con la humanidad bajo ningún punto. Incluso con el mismo capitalismo no va a terminar porque no hay ninguna fuerza que lo reemplace. Pero sí podría significar dar oportunidad a otras fuerzas que hoy están no digo clandestinas, pero están en un nivel medio o inferior a estas dos grandes potencias
que les permita canalizar todos estas energías, este proceso, aprovechar esta oportunidad y convertirse en una nueva potencia o en nuevas potencias, que podrían ser 2 o 3, no sé, India, no sé, visiones a Brasil o algo por el estilo. Sí, sí, te iba a decir, no me dejes con la duda, ponle nombres a esas potencias que les interesaría mucho. Y no solo hablando de países, porque muchas veces los países no están, la soberanía geográfica y política no está dada por el Estado, sino por fuerzas supranacionales del gran capital. ¿Dónde se agruparían, o si estamos hablando de familias, o enquistadas en ciertos países, como en la India, como en Brasil? Ya dijiste algunos otros, Julio. No sé qué capacidad tendría Europa para eso. Eh, no sé, realmente Europa está en una situación bastante difícil, pero en el Medio Oriente podrían aparecer, Turquía pretende eso, por ejemplo. No solo quiere ser una potencia regional, sino ellos quieren reconstruir el viejo imperio, el viejo imperio turco. Entonces, no sé, no se puede ver con claridad, aparte de los 4 o 5 grupos que vemos que recurren a esos países porque en determinado momento les conviene, tomando en cuenta que el capital no tiene patria. Oye, Julio, pero entonces con lo que dices, no habría que descartar, porque los movimientos de inteligencia son exquisitos para analizar. Pues ahí tenemos la Guerra Fría, tenemos la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y todo eso. O sea, las inteligencias de los países, no de las potencias, o sea, no la inteligencia ni de China ni de Estados Unidos, sino inteligencias de las potencias emergentes o de potencias menores, pues estarían interesadas en azuzar a los dos grandotes, ¿no? O sea, porque sí que se pelee China y Estados Unidos, porque al final sabrían que, pues que ellos podrían ganar o podrían tener un papel más protagónico de lo que tienen ahora en el mundo. Y bueno, pues ahí está yo pondría ahí uno porque tiene una inteligencia muy sólida y son bien tremendos. Por ejemplo, el príncipe heredero saudí Bin Salman y su inteligencia que mata a periodistas en sus propios consulados en otro país. Y digo, así habrá algunas en Oriente Medio, habrá algunas en Asia, en América Latina no creo, pero no hay que descartarlo, ¿no, Julio? Claro, como te repito, no tienen el nivel de desarrollo y de control en todos los planos, todos los niveles que tienen. Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia y China a la cabeza no tienen la fuerza, la importancia que tiene históricamente por su territorio, por su armamento Rusia. No hay el nivel de cohesión o históricamente el rol que ha jugado Europa, como Europa, ya no Alemania sola, o Francia, Inglaterra. Esa etapa ya pasó, pero como Europa, que podrían convertirse en algún nivel en un polo de atracción, teniendo en cuenta, nunca olvidemos que Europa es un continente muy pequeño. Y como es un continente muy pequeño, siempre, desde que se convirtió en gran potencia, en centro de la civilización, fue dependiente. Es por eso que solo así se explica la esclavización del África y la colonización de América, porque Europa no puede abastecerse con sus propias fuerzas. Es un continente muy pequeño y la cantidad de población que tiene es imposible que pueda abastecerse con lo que produce internamente. Son muy dependientes. Distintos son los otros países. Rusia es un país continente gigantesco. China es un país continente. Estados Unidos es un país continente. En el caso de los grupos o los sectores, las fuerzas del Medio Oriente, que tampoco dudemos, en algún momento, en función de sus intereses, se pueden unir. En un momento dado, los saudíes y los iraníes eran enemigos irreconciliables que comenzaba por el lado de la religión. Unos son chiitas, otros son sunitas y no se podían ver. Pero hoy, si bien es cierto, no trabajan juntos, pero ya tienen un nivel de amistad. No, de repente eso puede suceder con Turquía y aparezca un nuevo sector
un nuevo polo de atracción en esa zona. Es decir, en otras palabras, el mundo está viviendo un gran desorden. Oye, y Con- antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿no habrá algunos genios, entre ironía lo digo, algunos genios en Europa que digan, sí, nos conviene arrastrar a Estados Unidos a que se enfrasque en una guerra con Rusia, pero sobre todo con China, porque al quedar débiles los dos grandes gigantes, pues entonces la gran Europa reflorecerá? Yo conozco algunos, así como racistas europeos que no, que odian a Estados Unidos y odian a Rusia y odian a todo. Entonces, te pregunto, ¿no habrá algunos genios que se les haya ocurrido eso? No importa si el precio lo paga la propia población mundial o ya la propia población de ellos, la europea, pero de enfrascar a Estados Unidos y a China en una guerra para que al final Europa quede a la cabeza del mundo. Hay dos tendencias, se nota sobre todo, no tanto a nivel político, sino a nivel intelectual, a nivel académico. Escuché a algunos académicos que sostienen que Europa debe independizarse de Estados Unidos e independizar y no depender del gas y del petróleo ruso. Que Europa tiene que convertirse en una fuerza, una unidad, pero el gran problema que tienen ahí es que hay tres cabezas. Sería un monstruo de tres cabezas, porque Alemania no quiere ser segundón, Francia no quiere ser el segundón, e Inglaterra no quiere aceptar el puesto de segundón. Ahí tengamos presente que estos tres países se han eh, disputado Europa en los últimos 500 años. Distinto es la situación de Italia, de España, de Grecia, que juegan un papel, diríamos, secundario, pero ellos, estos tres, tendrían que solucionar su problema y bajo qué orientación. Cuando Macron hace 4 o 5 meses dijo, nosotros somos la potencia europea que tenemos armas nucleares, entonces nosotros podemos dar este apoyo, podemos dar el apoyo económico, el blindaje militar a Europa. Y aparecieron las dos, pero bajo la dirección de quién? O sea, Europa bajo la dirección de Macron, que quiere ser el nuevo Napoleón del siglo XXI. Ahí hay una situación. La otra situación, la otra salida que he escuchado sobre todo a teóricos franceses es que Europa debe alejarse de Estados Unidos y Europa debe juntarse, unirse a Rusia. Sostiene Rusia es un país europeo, en gran parte es un país europeo. Por lo tanto, la relación entre Rusia y Europa es mucho más cercana, incluso geográficamente, que con los Estados Unidos. Europa sería el motor industrial de la parte europea más desarrollada y jalarían y se convertirían a todas esas riquezas naturales que tiene Rusia y lo convierten en una gran potencia. Es decir, nosotros damos la tecnología, damos el desarrollo científico, tecnológico, y ustedes dan toda la materia prima y nos desarrollamos mutuamente. Abiertamente, algunos teóricos franceses lo han planteado. Y así Europa sería la Europa completa, no sacándolo a Rusia de medio, sino con Rusia. Y esto tiene que ver con lo que dijo Kissinger hace como 40 años. Con Rusia se tiene que trabajar. Es decir, nada se tiene que hacer mucho con Rusia y nada contra Rusia, porque Rusia es Europa. Y además de eso, es inmenso territorio que que beneficiaría a Europa. Pero enfrentar a Rusia es un suicidio. Los hechos han demostrado, cuando Napoleón invadió Rusia, sabemos en lo que terminó. Cuando el nacionalsocialismo, en dos oportunidades, en dos planes, invadió Rusia, sabemos en lo que terminó. Y ellos tienen experiencia, por lo menos este sector, y dice y sostienen eso. Por lo tanto, eso es lo que se nota en el ambiente, lo que se dice, pero no naturalmente a nivel político sigue predominando la tendencia bastante fuerte de que Europa es su aliado natural son los Estados Unidos. Eso no hay duda, por lo menos a nivel político.
Julio, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas que tiene Estados Unidos y China en un hipotético enfrentamiento militar? Tanto, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas que tiene Estados Unidos frente a China y viceversa? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas que tiene China contra Estados Unidos en un hipotético enfrentamiento militar, Julio? Mira, para responder a esta pregunta voy a recurrir a la filosofía. Immanuel Kant planteó lo siguiente: un hecho, el hecho que existe, que sucede, para poder ser entendido en su verdadera dimensión, tiene que ir acompañado por dos conceptos: el hecho, el espacio y el tiempo. Entonces, recurriendo a este principio, el hecho, enfrentamiento Estados Unidos, China, hipotéticamente, vamos a recurrir al concepto espacio y al concepto tiempo. En torno al concepto espacio, en ese punto, en ese aspecto, Estados Unidos tiene muchas ventajas sobre China. En primer lugar, es un país continente. Es el segundo país más grande de la Tierra. En segundo lugar, tiene 2 océanos. Además de eso, tiene el Polo Norte. Ya incluso están planteando ya desde el tiempo de Obama el tema de Groenlandia y el tema de Canadá. Entonces tú te das cuenta con mucha claridad que ellos están dando mucha importancia al tema del espacio, al concepto del espacio. Para ellos es muy importante el espacio. En segundo lugar, ellos tienen 800 bases militares repartidas en todo el mundo. Además de eso, la cantidad de submarinos que tienen especialmente en el mar de China. En ese nivel tienen una terrible ventaja sobre China. Además de eso, todavía Estados Unidos sigue siendo la potencia militar más grande que existe. En tercer lugar, políticamente, tiene mucha incidencia en muchas zonas del mundo. Diplomáticamente, de igual manera. Y por último, nos guste o no, un aspecto muy importante es el tema de la cultura. La cultura europea y norteamericana han logrado penetrar en muchas zonas de la Tierra, comenzando con la moda, la alimentación, el cine, la música. Y por último, ellos cuentan con un instrumento fundamental en la cultura, que es el idioma. El idioma inglés prácticamente es el idioma universal. Es el idioma que no todo el mundo habla, pero una gran parte de la población en el mundo, sea por lo que fuere, hablan inglés. Y eso es un arma muy poderosa. Entonces, vemos que en muchos aspectos, Occidente, particularmente Estados Unidos, tiene esas ventajas, tomando en cuenta, dije, el concepto espacio. Ahora, por el lado de China, ellos no dan tanta importancia al concepto espacio. Ellos dan mucho más importancia al concepto tiempo. ¿Y por qué? Porque China es una cultura de 5.000 años. China es una civilización de 3.000 años. La civilización humana apareció entre China y Mongolia. Es un estado, China ha sido invadida multitud de veces, pero ese estado nunca ha sido destruido. Por lo tanto, como diría Hegel, China tiene bajo sus hombros o sobre sus hombros el peso histórico, y eso juega un papel muy importante. Es por eso que los chinos tienen esa mirada no a corto plazo, no solo a mediano plazo, sino también a largo plazo. Decía yo en otro programa,
nosotros en Occidente contamos el tiempo a través de los años. El año tal sucedió tal, el año tal sucedió tal o cual, el año. Pero los chinos antes contaban el tiempo a través de las dinastías. Mira la dimensión, la diferencia que hay. Y por último, en los últimos 3 siglos han comenzado a contar el tiempo a través de los siglos. Es por eso que ellos hablan del siglo XIX, el siglo de la humillación china. El siglo XX, el siglo de las revoluciones chinas, la revolución del 12 con Sun Yat-sen, la revolución del 24 al 49 con Mao Zedong y la revolución de 10 años del 66 al 76, la revolución cultural. Es el siglo de las revoluciones. Y el siglo XXI, ¿qué es? El siglo del orgullo chino. Ellos saben su mentalidad, su historia, que el tiempo juega a su favor. Es por eso que cuando antes me preguntabas, ¿estarán interesados en una guerra, a una crisis? No, los chinos no quieren crisis. Menos guerra. ¿Por qué? Porque saben que a la larga ellos se van a imponer. El tiempo juega a su favor. Están trabajando en todos los niveles y en todos los planos en función de eso. ¿Qué sucede? No solo es la vida contingente, sus planes concretos de un año para otro, como se hace en muchas partes del mundo. No, el plan de la segunda ruta de la seda es para más o menos 40 o 50 años. No es que ellos están pensando que en 10 años se va a concretizar ese proyecto. No, ellos están pensando a mediano plazo. Es por eso sus interés que tienen en el mundo en poner esas bases, principalmente a nivel económico, para que el proyecto, el plan de la ruta de la seda se desarrolle. Es por eso que vemos el interés que tienen los chinos en controlar el Pacífico. El Pacífico para ellos es clave. Pero por otro lado, hay el proyecto mayor, es el proyecto de convertir a China en, de repente, 80, 100 o 120 años, en el nuevo centro de la civilización mundial. Recordemos, te decía, que en China apareció la civilización, se desarrolló por todo el Medio Oriente a partir de la aparición de la razón inglesa. Estamos hablando 2500 años atrás. Europa comenzó a transformarse en una gran potencia y a partir del Renacimiento, en el centro de la civilización mundial, este fenómeno se agotó. Y hace ya más de 100 años, un filósofo alemán escribió un famoso libro que es muy vigente, que se llama La decadencia de Occidente. Oswald Spengler escribió ese libro y ahí está prácticamente los lineamientos fundamentales. ¿Por qué la decadencia de Occidente? ¿Y quién va a reemplazar? Él avisora que va a ser Estados Unidos, que dicho de paso fue así. Pero hoy prácticamente estamos viendo que desde el punto de vista político, utilizando el tiempo político, todavía Estados Unidos, Occidente, Estados Unidos es vigente y es la gran potencia. Pero si vemos desde el punto de vista del tiempo histórico, prácticamente su tiempo se agotó. Y son los mismos estudiosos norteamericanos que nos están diciendo. Y ahí es cuando se perfila China con su proyecto. Los norteamericanos no tienen planes, no tienen proyectos a mediano o a largo plazo. Lo que están haciendo es tratando de administrar y mantener el capitalismo bajo estas condiciones. Los chinos no, ellos tienen planes, ellos tienen proyectos. Y para eso hay algunas otras diferencias. Por ejemplo, los chinos, el partido, el Estado y el gobierno prácticamente son uno. Y quien dirige, quien orienta esto, es el Partido Comunista de China. Ellos son los que orientan, los que organizan los planes y los proyectos a mediano y a largo plazo. Que para esto, lógicamente, tienen una concepción filosófica, una orientación ideológica, una orientación política, claro. ¿Cuál es esa orientación filosófica ideológica que tienen los chinos? Es el pragmatismo norteamericano
que lo han unido con el confucianismo, por eso se habla del neoconfucianismo, y eso podemos nosotros observar simple y llanamente leyendo detenidamente el discurso de Xi Jinping del año 2021, cuando celebraron los 100 años de la fundación del Partido Comunista. Son 10 páginas que aparecen en el tomo 4 de sus obras completas. Ahí está claramente expuesto la filosofía, la ideología y los planes a corto y a largo plazo de los chinos. Por eso termino diciendo, el proyecto a nivel económico de la segunda ruta de la seda debe ser entre 30 y 40 años. Y mientras que el proyecto grande, largo, de convertir a China nuevamente en el centro de la civilización debe ser entre 80, 90 o 100 años. ¿Qué implica esto? Termino diciendo, ¿implica que Europa y Estados Unidos van a desaparecer? No. No van a desaparecer. Lo que pasa es que simple y llanamente ya no van a ser el centro de la civilización como son hasta hoy. En concreto, ellos van a seguir viviendo, desarrollándose, pero en un nivel subordinado, supeditado al gran poder que va a ser China. Eso es lo que yo pienso. Otros piensan que va a haber varias cabezas, es decir, va a ser no uno, sino va a haber múltiples poderes, 4 o 5 poderes. En todo caso, es un tema a discutirse y vamos a ver cómo avanza el tiempo, y el tiempo nos ayudará a dilucidar mejor esta problemática que estamos hablando actualmente. Julio, espléndida exposición como siempre. Antes de hacer énfasis en tu libro, para ya irnos, quisiera precisar, porque habría quien te dijera, con lo que dijiste hace 2 respuestas anteriores y con lo que estás diciendo ahora de China, te diría, no, estás equivocado, muy equivocado, Julio. Tengo algunos críticos del programa que dicen, no han entendido para nada a Carlos Marx, y lo que está haciendo China es llevar a la práctica de una forma exquisita lo que dice Marx y van directo al comunismo. Y esto contradice lo que tú nos estás exponiendo, de que ninguno de los dos, ni Estados Unidos en su forma de ver el capitalismo, ni los chinos en su forma de ver el capitalismo, quieren un cambio, porque además tú no conoces algo que pueda suplantar al capitalismo en mejora de los pueblos del mundo. Entonces, sí podrían decirte ahí, y me anticipo, oye Julio, pero ¿y Marx y el comunismo? Si China es supercomunista, ¿qué está pasando? Y no tiene nada que ver con... ¿Cómo le contestaríamos a estas personas que hay, y tenemos bastantes críticos así, Julio? Bueno, respecto al término, que está muy manoseado, mal comprendido. Con rigor, incluso el marxismo con rigor el marxismo no existe. Lo que existe es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Lo que pasa es que Engels utilizó el término, dijo, vamos a llamarlo marxismo en honor a Marx, ya que fue el quien sistematizó, pero con rigor es materialismo dialéctico y materialismo histórico. Punto número 1. Entonces, y a esta concepción filosófica y a esta concepción de entender la historia, también se le llama, en algunos lo llaman comunismo. Pero también comunismo es una aspiración, es un deseo, es una voluntad, es algo así como un mito que la humanidad desea que se lleve a la práctica, que Marx planteó algunos lineamientos con respecto a lo que sería el socialismo, lo que sería el comunismo, es verdad. En base a eso tendríamos que preguntarnos. Un tema central es, en China se ha solucionado el tema de la contradicción capital-trabajo. Es decir, la producción social y la apropiación privada, no. Al contrario, que China ha sacado, el gobierno chino, que la revolución china y el gobierno chino posteriormente han sacado a millones de gente del hambre y de la miseria, es verdad. Pero eso no lo hace socialista, porque el capitalismo sacó a muchos pobres de la Edad Media también
del hambre y la miseria. En segundo lugar, el nacionalsocialismo terminó con la crisis hasta cierto punto y dio trabajo, dio vivienda, dio auto y dio una radio transitor a la mayoría de la población alemana que venía de una crisis terrible. Y eso implica que es socialismo y menos comunismo, porque como repito, comunismo se deduce que debe ser una etapa posterior, cuando no haya clases, no haya propiedad privada y no haya Estado. Y por lo tanto, la humanidad se autogobierna, llegan a autogobernarse. ¿Y dónde se ha dado estas características? En ninguna parte del mundo. Lo que se ha hecho en Rusia y lo que se ha hecho en China, con sus procesos revolucionarios, es dar un paso de los cientos, de los miles que tienen que dar en función de lo que sería la sociedad del futuro. Son pequeños pasos, así como el capitalismo necesitó casi 5 siglos para convertirse en sistema dominante. También el socialismo o el comunismo marxista, como se llame, necesita dar pasos, y eso en el tiempo significan, pues, no digamos 100, 200, sino tal vez 500 o 1000 años para que la humanidad ascienda y llegue a ese nivel que es el comunismo. En segundo lugar, a ese comunismo, como lo plantea Marx, especialmente en la crítica al programa de Gotha, entra la humanidad en su conjunto. No entra un grupo, no entra un país, es decir, la humanidad entra en su conjunto. Y el socialismo no es más que una etapa larga de preparación de las condiciones materiales, económicas, políticas, sociales, culturales, que permitan estar en condiciones de entrar a una nueva sociedad. Y no nos asustemos, hubo una larga etapa de la humanidad donde no existía propiedad privada. Eso no quiere decir que no exista. Cuando hablamos de propiedad privada, estamos hablando sobre los medios de producción. No estamos hablando de tu vivienda, de tu auto, de tu chaqueta, de tu vestimenta. No. Eso es propiedad individual. Eso nada tiene que ver con la propiedad privada cuando hablan Marx de los medios de producción. Hubo una larga etapa que no existió eso. En segundo lugar, una larga etapa que la humanidad no existieron clases sociales. Predominaba el colectivo. Claro, en esa etapa era por necesidad. Lo que tendríamos que pensar que en el futuro será no por necesidad, sino por convicción. Y por lo tanto tampoco existió Estado. Tampoco existió el Estado. El Estado aparece en el momento y en el lugar cuando la sociedad se ha dividido en clases sociales y sirve como aparato burocrático y militar para controlar y reprimir a las mayorías en favor de las minorías. El Estado en cualquier parte del mundo tiene esas características. Por lo tanto, en China, ¿existe Estado? Sí. ¿Existen fuerzas armadas? Sí. ¿Existe propiedad privada? Sí. En el libro hemos demostrado, hemos sacado los multimillonarios que han aparecido en los últimos 20 años en China. Seguramente cuando salga el libro se va a poder ver con mayor claridad a nivel interno, y solo recordemos cuál es la actitud de las empresas chinas en cualquier otra parte del mundo. En América Latina es muy conocido. Ahí, en las empresas chinas, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, no hay pliego de reclamos, no hay sindicato, no hay 8 horas de trabajo, se trabaja 10 hasta 12 horas. Y hay casos incluso que los mandamases chinos en esas empresas les azotan a los trabajadores nativos porque no rinden como ellos quieran que rindan. Entonces eso está documentado. Increíble, como siempre, de verdad, las flores que te echo son de corazón, y de un corazón con, pues no cursi, sino de verdad. Yo te agradezco muchísimo, porque sin duda esto clarifica, nos da un elemento clarísimo para poder tener nuestra conciencia y nuestra opinión acerca de todo lo que sucede en el mundo y de las grandes fuerzas, de cómo se mueven a través de la historia. Julio, pues tu libro, ¿no? Tu libro, El nuevo centro de la civilización. Por todo esto que nos explicas,
Tu último libro se titula China, el nuevo centro de la civilización. Por todo esto que nos explicas, es por eso que elegiste ese título y nos vamos. Sí, bueno, sí, fue por eso. Incluso se pone entre signos de interrogación, porque cuando nosotros hacemos estudios y intentamos hacer ciencia y hacer un trabajo de investigación serio, hay que ser muy cuidadosos. Muchas veces no podemos ser tajantes en función del futuro. Podemos avisorar ciertas tendencias, y las tendencias económicas, políticas, sociales, históricas nos hace ver, sí, que China se despunta en ser a futuro el nuevo centro de la civilización, pero en el trayecto de la historia puede pasar cualquier cosa y hay otras tendencias que podrían variar esta tendencia general. Es por eso que hemos puesto entre signos de interrogación. Bueno, eso sería todo y gracias, Roberto. Y Julio, ¿cuándo lo podemos comprar? ¿Cuándo sale a la luz el libro o ya está? Lo está sacando una editorial en Barcelona y sale la última semana de enero. Pues estaremos listos para hojearlo, para leerlo, para analizarlo, para volverlo a releer, que así se deben de leer las obras. Gracias, Julio. Un abrazo muy grande y un agradecimiento siempre eterno por compartir tu estudio, tu investigación y tus reflexiones. Gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo y gracias por pertenecer pues al público detrás de la razón, que cada vez, como siempre, somos más. Abrazos.